¿Una asesina nace o se hace? Quédate conmigo y descubre a Maribel Florabel, una psicópata de solo 10 años de edad, que cometió dos de los crímenes más crueles de todo el Reino Unido, poniéndola al nivel de cualquier asesino serial de la época. Bell, nacida de una prostituta de 15 años llamada Betty, creció quizás en el peor ambiente que podía criarse una niña. Su padre se piensa que fue un delincuente común que se casó tiempo después de su nacimiento con Betty. En la comunidad donde vivían era un secreto a voces que su madre, en los primeros años de vida, intentó asesinarla y hacerlo pasar como un accidente. La propia Betty cuenta a quien quería escuchar que su madre abusó sexualmente de ella en varias ocasiones, haciéndola partícipe de las relaciones que ella mantenía con sus propios clientes. Narraba la niña que esto venía sucediendo desde que cumplió los 4 años de edad. En 1968, el 25 de mayo, Martin Brown salió a jugar a la calle como tantos niños en el barrio precario de Scotwood. Se perdió y no se supo nada de él hasta días después, en los que apareció muerto en una casa abandonada. Nadie imaginó en ese momento que se tratase de un crimen. Era raro, aun siendo un barrio de muy bajo estrato social, pero tras realizarle la autopsia descubrieron que el pequeño fue estrangulado y murió de un fuerte golpe en la cabeza. Nadie podía pensar que la autora de dicho crimen fuera la pequeña Bell, a pesar de que ella y una amiga de 13 años se colaron en una enfermería, ocasionando varios destrozos y escribiendo en las paredes su nombre, autoproclamándose autoras del crimen. Esto lo tomó la policía como una gamberrada. Pero como suele pasar con este tipo de casos, si no se detiene al criminal, este suele repetir sus actos para saciar su sed de sangre. Y eso fue precisamente lo que pasó con Mary. El día 31 de julio de ese mismo año, otro niño de la localidad desapareció y apareció muerto en un terreno baldío. Brian Howe, que así se llamaba el crío, tenía solo 3 años de edad. Era vecino de la misma calle que Mary. Salió también a jugar y, como pasó con Martin, nunca más regresó. Esta vez no cabía duda. El niño había sido asesinado. El crimen del pequeño fue, si cabe, mucho más cruel que el anterior. También fue estrangulado. Pero después del crimen, Mary volvió con unas tijeras y marcó con ellas el vientre del chico, escribiendo con su sangre una M. Cortó cabellos y le amputó los genitales. Pero esta vez fue diferente. La policía ya desconfiaba de Bell, ya que la hermana del menor desaparecido les contó a los agentes que Mary y su amiga le habían indicado el lugar exacto donde se encontraba el cuerpo fallecido de su hermano, antes de que los agentes dieran con él. Ambas niñas fueron detenidas y durante el primer interrogatorio respondieron con evasivas y contradicciones, pero Mary se mostraba fría y calculadora, aunque cometió un error al mencionar las tijeras como el arma que hirió a Brian, detalle que las autoridades aún no habían hecho público. Las dejaron libres bajo vigilancia y pudieron observar cómo Mary, con una frialdad espantosa, se paraba frente a la casa de Brian haciendo bromas a los familiares y se frotaba las manos sonriendo. Ambas fueron detenidas de nuevo y encerradas en la estación de policía de Newcastle West End. Desde sus celdas se podía escuchar cómo ambas no paraban de lanzarse acusaciones e insultos, pero al final, no por remordimiento o misericordia, sino más bien por aburrimiento y quizás por quitarse de encima los interrogatorios, Mary confesó. De su propia boca se llegó a escuchar la frase: apreté su pescuezo y presioné sus pulmones, así es como lo matas. Relató los hechos sin el más mínimo grado de arrepentimiento ni empatía. La frialdad con la que lo hizo heló la sangre de los agentes durante todo el interrogatorio. El 5 de diciembre de 1968 comenzó el juicio de las dos amigas. Norma, que así se llamaba la otra pequeña, rompió a llorar en varias ocasiones, pero Mary se mostró impasible, daba respuestas astutas y desafiantes, pero no contaba que con las pruebas que la policía tenía en su poder y las declaraciones de sus interrogatorios, fuera condenada el 17 de diciembre a cadena perpetua por el cargo de homicidio. Dicen los medios que fue la única vez que vieron a la niña llorar. El juez declaró que Mary era peligrosa y que había un riesgo muy grave para otros niños si no se la vigilaba de cerca, y mucho más
después de las declaraciones de la propia Mary durante el juicio, en el que dijo: «Me gusta herir a los seres vivos, animales y personas que son mucho más débiles que yo, a los que no se pueden defender». La psiquiatra del Ministerio del Interior declaró que la niña tenía un trastorno psicopático y necesitaría años de tratamiento. Por el contrario, Norma fue declarada inocente, ya que el jurado estimó que actuó bajo la influencia y manipulación de Mary, aun siendo Norma 2 años mayor que ésta. Bell fue enviada al reformatorio de Lancashire, pasó por otros centros similares y en 1977, con 20 años, se escapó de la prisión de baja seguridad de Moor Court para pasar la noche con 2 jóvenes. En 1980 fue finalmente puesta en libertad. Se le otorgó un nuevo nombre y se le garantizó el anonimato para poder empezar una nueva vida junto a su hija, que nació en 1984. Fue descubierta por los medios y tuvo que abandonar su domicilio con una sábana tapándole la cabeza. La identidad de la niña estaba protegida hasta que ésta cumpliese los 18 años. Pero Mary ganó una batalla legal en la Corte Suprema por la que podía mantener su anonimato de por vida. Lo último que se sabe de ella es que en 2009 Maribel fue abuela. ¿Pagó con su condena un precio muy bajo para los crímenes tan aberrantes que cometió? ¿Es su crianza quizás excusa para lo que esta niña asesina realizó unos años después? No lo sé. No soy nadie para juzgar o analizar la mente de una persona. Pero tal vez echar la culpa de todo esto a eso haría muy mala justicia a todos aquellos que, siendo maltratados y abusados de niños, no cometen ningún crimen durante toda su vida. Soy Triunarts. Buenas noches.